Peina, coina, na me ayu, imagina, bueno, mañana venían de programa, mi pende programa entero, vete a pejar, bajera, vagina, jatoralo, hermano, cuera, penangiru, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapuay, de Peina, yepita, sobarete, me lleva, venendían, boasao, me pedía abrazo, rompe espalda, peisa. Edición número 544 de Jatorá, Yaime Primera de Corintio, ya estudié ahí en la Primera de Corintio con antecedente histórico herere, añade estudié y quema capítulo 3 de Primera de Corintio, lo mitad, veis ahí na yajarei, ese abuye que entero vete a ver, mañana te puse fuera, ya puse acá peja fecha veí un mangue coyo o momboañan de audio fuera a peja peo tu grupo Harpy, ahí Pastor Sergio ya ponían de ginaco video y yaime YouTube, yaime Telegram, radio WhatsApp, yo no itañan en dueño de esa video fecha veí yaime gina ya esa mi Facebook imagina, cada hija toralo ita, pebe YouTube. O si no estudio bíblico en guaraní, ya saltame bebe la hija tora. Facebook tuve ya po amistad Emilio Vázquez la Facebook a bebe ya po amis a bebe catu ahí be gendúa be chalañan de video mi a be repartía be. Bueno, pecha y tejina que varo que talla con la mensajito y naimo ahí se va la pecha taja we guri heidio. Amo último ve y profundo la pregunta o surgían los hermanos fuera ya ten seminario y te llegué de amo último ve ya hay que llegué ya estudiar a la par hecho ahí porque o si no ya entendemos ahí vivo por indio. Entonces en vista a la pregunta o surgía ojo me en cuenta que ojalá lo mitad ya y cumbe hecho de los apóstoles por lo menos una revisar mina porque vengo algunas preguntas por ejemplo sencillo hecho vende hoy estos patas hoy invite hoy bebé pero ya algunos ya respondí ya con correspondiente a antecedente histórico porque hemos estudiado pues la de estudio en cuestión es Corintio. Primero de Corintios, pero ¿qué pasa? De acuerdo a la pregunta, Bellapía se sí o sí ya jamás de ya tenía yeina amo último ver los dos ya estudiadas juntos porque no entendé yo no la hecho de los apóstoles veo ese ya pilla tan va ahí la hoy cuave Corintios vaya. Amo último pe ya guata lento tal los dos ya jao porque pues moingo ya jaina. Más los antecedentes históricos que y por ahí te ahí lo está ahí te algunos de esas muy teñan de enviapoja, ñan de la aguante mío y orañan de favor, ayure mi bm los hermanos fuera y que tu esa y apoye ese favor, ese familia a favor de la oración, pero mando a mis mayores porque a más que que vea con estudio pues está a imbarete la lucha. Oye trabajé ya quien da ya iba ya hasho güey omombago sin lo mitad a recia la batalla ella de esta vez me cote la apoyo cobertura en oraciones a picha y ya mío bm hermano querido algo es dio plata puruja pembu mina ñandela ñeputu mi veñan de billetera personal gojina pea como 595 161 a pecha ella de coñan de billetera activo ahí ve llevarle semión a peica tuya WhatsApp pm ina anga privado y vete más grupo ve ahí Pastor Sergio ahí un WhatsApp muy pe video pe ñe punure mo y que tu hanguaisha porque oye mo por antua seguri oye confundi yema upala se que ya hayi la pea con línea pea con más 595-985-162-975 pea línea personal ya ve que tú no hay problema 5.000 y 10.000 y vende utajaisha los hermanos ñaño puto ya tu ya avanza ya opera hanga la picote esta en la línea tío la bella pues la vende ofrenda a mí para echar WhatsApp también porque o si no pe mañana pe video pe anota porque hoy con la confusión bueno te coña ya con dai mayo la bañe punuta aves resulta ser con cuestiones de
o defenderse hay por algo, y derecho voluntad. Todos tenemos derecho a defender nuestra postura, pero la evidencia, la defensa, ya perde cuaja, ya gana cuando está la PTI estudio. Ya se de cuana la ña de estudio no lo correcto, ya vieron ya reconocía. Imbarete y lo no ¿entendés? O sea, es difícil nacer con una cristiana, venambrena, todo cristianismo, cristianismo allá. De repente saber de que, o escuchar, por ejemplo, que alguien diga que el cristianismo fue posterior, unos cuantos años después del Mesías, y o golpearlo en instancia. No acepta yo y alguno. Estamos en la debate. En algunos grupos, cualquier programa, pero hoy ya ven muy bien, existe la debate, alguna pregunta defensiva, capciosas, o sugestionada ahí, yande. No, yo puedo ir no están el peaco. Ese pibio pea entonces, ¿por qué aparece la palabra? Hoy tenía avena. Pea ni está la ñemonguetas. Alguno de las explicaciones con pregunta pero surgía la tuya compartía algo que topa importante ahí, por respeto a los oyentes que nos siguen nuestra parte histórica. El tema es senda negáis la existencia del cristianismo ni no niego la existencia del Mesías. Una cosa, los hermanos, el cristianismo es una religión, o surgía pues más o menos oñe nombrada por primera vez más o menos ya en el año 48-49 después del Mesías allá. El Mesías probablemente muere en el año 30. Bueno, y datando de esa fecha, porque tal vez no ir de acuerdo a la historia de Orcuera, porque hoy año 33 hay. Hay dos fechas de la posible muerte del Mesías, porque en esos 2 años, o a la miércoles, o a la 14 de Nisan. Apenas otro año, pero me ya tarde vema, entonces ya ando yo más o menos en el tiempo del Mesías. Pero o corresponde vea dentro del tiempo de la muerte del Mesías, pudo haber sido este año 30 o el año 33 que cayó un miércoles 15 de Nisan, que era 14 de Nisan, que es 14 y 15 de Nisan, que se recuerda el Pesach allá. Entonces, oye, ya papá con estudio, pues oye, retroceder en el almanaque, en el calendario hebraico, a la fase lunar y demás, todo eso, y concuerda que en el año 30 inauguré mi historiador cuera, y en el año 33. Apello otro año, hijo, y la miércoles la pesa, 14 de Nisan, 14 y 15, miércoles, jueves. Pero que ya es más tarde, ya voy a la muerte del Mesías. Entonces, se maneja eso entre el año 30 y el año 33. 30, 33, algunos dicen 37. Pero, hermano mío, el cristianismo, supongamos que el Mesías muere en el año 30 o 33. O sea, que sea 37, como algunos dicen, ¿verdad? Entonces, Pepe nos está la pena de conclusión. Se humará entre el año 30 y 33, lo que optamos una vez. En esos tiempos, después, en el año, sacar la cuenta, al año 43, son 10 años después de la muerte del Mesías. 43, 44, 45, 46, 47, 48. En el año 48, 49 son 15 para 16 años después de la muerte del Mesías, donde por primera vez en Hechos 11:26, oye nombrar la palabra o el término cristiano refiriéndose a un grupo que le estaba siguiendo al Mesías, que se estaba iniciando a la separación por cuestiones dogmáticas y demás en Antioquía, según Pepe Oñepunoye resquebraja. Entonces tenemos como antecedente también ya después inmediatamente el concilio del año 50, creo que fue 51, sí, el primer concilio de Jerusalén.
Y ese ahí es chamba, es para el problema, o sea, ya hay más divisiones. Inclusive ya había algunos grupos que ya se querían apartar de la primera congregación de los nazarenos. Ahora, el cristianismo, si vamos a, ya hemos dicho, bueno, por primera vez se nombra cristiano, hemos dicho la cristiano o surgió el cristianismo, pero fue después más o menos de 15 años después de la muerte del Mesías. Más o menos por ahí, 10 a 15 años, depende el tiempo para datar la fecha. Al repetir, pea, con dato, porque algunos nos hendú y curico, oye, perdé pe ahí. Inclusive creo que fue ayer donde estábamos respondiendo esta pregunta. Algunos me sorprende de hecho 11:26, pero en argumento ponazo. Algunos en argumento ponazo, pero hecho 11:26 a niñas de Saray. Hoy petín argumento curi. Tal mi PMP hago PAP este era hecho también. Y si no existían los cristianos, o seguirlo mitad y nada, ya esa puedo seguir hoy por nada, yo no sé hasta qué día vamos a seguir con esto de que si existían o no existían los cristianos existían, pero no fueron los primeros seguidores del Mesías. Hacer postura ya seguida, veo la refutación, veo uñan de pero ya piñan de 90 versículos, ya responde también. Hay por el problema, pero domina las camina la historia. Este iman oído revisado, descubrió o topaz acierto. Ella duele asimilarlo, pero ella pota y algo. Pero algunos quiere defender que que el Mesías era y sus seguidores y todos los discípulos del Mesías eran cristianos. Por ejemplo, en domina con preguntas a penujeta en la conclusión de responde también. Arecó el versículo bíblico ahí en la misma carta de Hecho Inte ya topa allí la respuesta. Pégale la hija se amo último vez ya estudia y te edita la Corintio, pero invegueta se vi porque hacen preguntas que tiene que va con sí o sí ya estudia más de Hecho. En este caso si ya toca todo el trasfondo histórico. Último vez po guasu hay po hina po ya hasta ya po algo. Pues ya ni punumo ahí ya quemo ahí la guerra jave ya mío miniga to ya huevi ya boca pupuane más. Ya lo están ya poma y pregunta a ver cómo hay una pregunta llegué do marizar a ver y la registrarla como para el programa. Cuando ese cotidiano para responder pata con agua lento, ¿sí? Por ejemplo, y los hermanos de Berea, al parecer eran cristianos. Hay otros y esto es lo que defienden el cristianismo ya. Que los seguidores del Mesías desde el principio eran cristianos, pero algunos reconocen Hecho 11:26 no hay cuál año veo. Entonces algunos ya hoy entregamos, pero hay todavía algunos que luchan. Por ejemplo, si no existía el cristianismo, entonces ¿por qué en las cartas de Pablo aparece la palabra cristianos? Por ejemplo, hay un pasaje en Hecho 26:28 contundente. Este Hecho 26:28 es Lucas escribí. Ahora ella tende ponaja escala topaba en la carta de Pablo la palabra cristianos. Caminen a ese mide la duda, porque lo que vos me estás pasando es Hecho 26:28. Al leer Crisela Hecho 26:28. Sí, hoy pone de argumentos allá compartida a ver con la audiencia. Haña zeta ya ataña se peaco mañana la hecho solamente Hecho 26:28 ahí no de ella como ahí no de análisis probablemente era así. Claro, había sido Pablo cristiano ahí a ver aparece que palabra cristiano, entonces va eloico hoy vio contradecir la Biblia y yo te así que sí. Hecho 26:28 tamañami. Para mí hay una gran contradicción acá. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Excelente, no hay problema. Espectacular la versículo de refutación, mi hermano, para defender las congregaciones de ustedes. Agripa le dice a Pablo,
Dijo Pablo, a veces hay cosas que cristiano eso. Entonces copia con versículos y a y a porque a veces si no existían los cristianos, entonces ¿por qué en las cartas de Pablo aparece la palabra cristiano? Upea a muy en signo de interrogación. En las cartas de Pablo la palabra cristiano hay potares acá, hay en porque lo que vos me mandás acá, por ejemplo, Hechos 26-28, contundente. Claro, nombra a los cristianos. Pero este es en hecho, pero carta de Pablo de votar la herea allí. Vamos a ponerla cristiano, güey. Pero explica también, Hecho 26-28. Bueno, la de mañana un Pepe, bueno. Si no vas a hacer un análisis crítico, textual, Jare acepta patan de la Reina Valera o escribir esa la cosa, esa mío hoy pona, cristiano moral. Pero, y como decían algunos, será posible que entonces hay una contradicción acá. Y si hay contradicción, si podíamos demostrar los versículos bíblicos. Porque acá es muy contundente que la escritura inspirada dice los cristianos. Ahora, escritura inspirada, goce hermano querido, no ye falsifica ya pues, oye traducir por nada, pues en da pepona. Oye traducir bahía, pues ya de catuveima ya es inspiración porque ore coma error o confundimos a la gente. ¿Ve? En este caso, sí, Emilio Vázquez, practicante de la escritura, ¿sí? Analizar con escritura ya por ese análisis crítico, de ese tipo practicante, desde no me creo superior a nadie. Para mí, Hecho 26-28 fue adulterado. La palabra cristiano. Oye traducido ahí, oye adultera. ¿Por qué jame etandela se? ¿Por qué hipotaña tende pon? Va echar un pípico peaco Hecho 26-28 pe Agripa Geita Pablo pe ella podemos hacer cristiano, siendo que unos días antes Hecho 24-5 ve oye oco y panguare mi judío cuera ja pe va chatico ojonguare mi judío fuera o acusar Félix Renondepe Pablo, ¿ve? Defensa de Pablo ante Félix, Hechos 24. Versículo 5, ¿ve? Los mismos judíos le acusaban a Pablo de que pertenecía a una congregación de los nazarenos. Jaupeje y la DMAC 26.8, excelente con 26.8, excelente, no hay por el problema. 26-28. Pero a PPGI, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Pea, día o jasape o acusas a Huepes y Pei Pablo de que pertenecía a los nazarenos. Unos días, ni siquiera dice años. Porque de por uno 26-24, ¿ve? El contexto, no encontramos evidencia de que haya pasado muchos años. Ya es bueno, pero acoge esta año mojasaja Pablo mía oye convertí pamas y al cristianismo. No, pasaron algunos días nada más, según los antecedentes. Entonces, ojo peaco rey Agripa, o ya puedo ahí algunas preguntas al apóstol Pablo. 25-13 25-13 Miami. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. No dice pasaron algunos años. Es muy importante ver la palabra ya analizada con antecedente cronológico de los hechos conforme a los versículos. Porque el mismo rey Agripa supuestamente allá Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Ella pico si algunos días atrás el apóstol Pablo podía acusar de que pertenecía a los nazarenos. Es cristiano dama. Oye, convertida más al cristianismo. No pega eso. No cuadra. El cristianismo como una institución o una congregación así dirigido por apóstoles no existía. No existía todavía. La política. Pañan de ya estudia para el tema y los antecedentes. ¿Sí? Apenas se empezaba a nombrar los cristianos, pero era imposible que el apóstol Pablo haya sido cristiano, porque allí cuando la cristiano fuera ya apartada de la congregación nazarena,
ya dos paraguayas mi documentos muy evidentes a estados o topalo mitad los documentos de que había discrepancia, había diferencia entre los cristianos y los seguidores del Mesías de la congregación de los nazarenos. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque doctrinal. Los cristianos no querían seguir más la ley y los otros de los seguidores del Mesías todavía practicaban una ley. Ya recoge la versículo para a muto bembe catu iba a sacata pm ya hoy. Peñan de José votar analizar poner y que si no existían los cristianos ahí, entonces ¿por qué en las cartas de Pablo aparece la palabra cristiano? Bueno, uno, hay votares de cárcel en las cartas de Pablo la palabra cristiano esto papas hamburgues por hoy. Segundo punto, Peaco Hecho 26-28 escribía Lucas. Bueno, PPGI Pablo Pablo Hecho 24-5 oye acusado de que él pertenecía a la congregación de los nazarenos. Unos días después, el mismo rey Agripa le dice a Pablo, de cristiano, hay contradicción. Porque no eran lo mismo los seguidores del Mesías de la congregación de los nazarenos y los cristianos que aparecieron como estructura, como congregación, como dirigido por algunos líderes y obispos. Eso apareció mucho tiempo después ya de Pablo. Podemos encontrar los primeros indicios con Antioquía, Ignacio de Antioquía en el año 80. Año 80, antes de la destrucción del templo todavía, Pablo y Covey. Estamos por los 60 y alguito. Entonces, antes de la ejecución de Pablo. Entonces, es imposible que este Agripa haya dicho que él no quería ser cristiano. Eso está mal. Esto fue una obra, un trabajo de los católicos para sacar el protagonismo de los nazarenos, a esos seguidores del Mesías legales, o usurpados, o el cristiano católico apostólico romano la lugar. Pillaba la olla, pues, se entiende perfectamente, se te analizar, está estudiando a topar, no peango, se sorprende ahí, se mañana, cierto, ahora eco tapizango y ave Agripa y puru la palabra cristiano. Y Pablo ve, por lo menos que Pablo era cristiano, o sea, si de ella puede ser cristiano, pero eso es un error, una mala traducción. Pablo no era cristiano, era la congregación de los nazarenos. 24:5, claramente eso se dijo. Unos días después viene este rey con su esposa Berenice, algo así. Y llegué la interrogación, Pepe ya Pablo cristiano también. No, Pablo nunca dirigió una congregación cristiana. Ni los apóstoles. No. ¿Por qué? Ya explica Paitema, era imposible. Los cristianos se despegaron, se confesaron libre, independiente de los movimientos judíos. Y los seguidores del Mesías, los nazarenos, era una congregación creyente en el Mesías netamente judía. Tenía su iglesia madre en Israel y los líderes eran judíos y los mandamientos, todo lo demás, o seguí, el Mesías, el cristianismo se despegó de eso. A partir totalmente ya se confesó a partir del año 80, Ignacio de Antioquía, y bueno, Eva, oré, a partir de ahora no pertenecemos a la congregación nazarena, porque lo tirabeta porque ya tenían presiones de los romanos y ellos no querían figurar como traidores, porque a los seguidores del Mesías que dependían todavía de la congregación nazarena se le consideran, aunque eran gentiles, se les consideran judíos traidores, porque explica para el tema va a evaluar y mi tiempo y por qué se le consideraba traidores a esto. Bueno, Roma estaba en guerra con los judíos. Entonces, cualquier movimiento judío, cualquier cosa que practicaban los judíos se practicaba en el territorio romano, eran acechados y apresados en un hermano querido, a ver, y pucuda, ve a la ya popata, ya responde pata, veme. Hay que ser, hay que ser primera de Corintios. Ya no había, a ver, y botar analizar por. Hay una contradicción, sí. Hoy hablan de versículo, pero lastimosamente Reina Valera y quizá otras versiones, en vez de poner ahí que, en vez de que
peaco rey y Pablo entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser creyentes en el Mesías. Upeas hoy por un algo y va a ver término más o menos. O Juan por otro lado la y término. Ja, habla traductores católicos como eso es cristiano y que o validar la religión cristiana como religión. Y hay una contradicción entre Hechos 26-28 y Hechos 24-5. Hechos 24-5, Pablo y los seguidores del Mesías es considerado seguidores de los nazarenos, congregación de los nazarenos o grupos de los nazarenos, sectas estables con término. Pero ese pico unos días después ya Hechos 26-28 cristianos para más no puede ser. No, eso no cuadra. Ni los mismos historiadores no le cierra esto. Ahí se añonde. Ya pone la vene análisis. Bueno. Vean con eno ya responde para con otros. A ver, y pues si Pablo, si no existían los cristianos, entonces ¿a quién se fue a perseguirle Pablo? Ay. Bueno, vaya a responder, ya está, a ver, ya seguidas y nada, veango y pucu, y sí, trasfondo histórico. Bueno. Ay. Ya es amiga, tú con los estados reconocen, de ahí ya de evidencia. Cualquier duda, medio que no yo puedo poner pepillar, a ver, algo no corresponde. Ya ves, avisa, ya se está, ya mongueta. Capítulo 3. Vamos para allá, coño, me pregunta, y si estos creyentes en el Mesías, por lo menos, a ver, los italianos y puruma, vea, ya no usan, algunos ya no hay puruma la palabra cristiano. Ya, oye, corregimos, si estos creyentes en el Mesías de Corinto formaban ya el pueblo santo de Elohim, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se dirige a ellos como a carnales, es decir, como a inconversos? La pregunta. 3:1, 3 y vamos a decir, ya pues y pregunta. Ya le mina, vea, es cierto. Pablo le dice a ellos carnales y suegras. Entonces la pregunta es, ¿y si estos creyentes en el Mesías de Corinto formaban ya el pueblo santo de Elohim? Si ellos ya estaban dentro del pueblo santo, si ya estaban dentro de la promesa del nuevo pacto, o creemos en el Mesías, o ya ponemos la bautismo en el nombre del Mesías, nombre no seguimos y entonces la problema es Pablo 11 y digo, iba con traducciones y ni algún. Porque ni comparas a ti con Baelo y Cuá. Y está bien la traducción. Carnal está en las traducciones, en todas las traducciones está eso. Pero vamos a ver por qué. No es que son inconversos. No. A niña entender la carnales, ya confundí con paganos. Porque la carnales es una actitud, es practicar algunas obras que no correspondía a tema a lo espiritual. Probablemente Pablo y Purupe a ver porque oñe convertiramos lo mitaja orecoiti algún carácter, algunos rasgos, o cambiara, que eran pecaminosos todavía, pero estaban en proceso, no es que eran inconversos. Van a echar aclaración, pero ya le tengo a ver. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contienda y divisiones, ¿no son acaso carnales? ¿No andan así los demás hombres? ¿No andan así los demás hombres en la paganidad? Esa es una transliteración. Bueno, entonces Reina Valera, el mismo de ahí, solamente que Reina Valera, porque aún son carnales, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, pero no especificáis, andamos como hombres, porque ñande ya de cola Espíritu Santo, eso no quiere decir que ya no somos hombres. O sea, había falta, ya interpretan, eres para Pablo y Besa, como hombres de la paganidad, y a eso han que otra literación. Veja uno y mi ser los hombres no ni convertirían como hombre, coiti, pechan hoy, coi,
Vengo a perecuitia algunas características de mi no convertida. O faltaba algo y tiene, Pablo. Tengo ese hermano cuera dica tuya ni EPM umi o hija tama pellero viape ñande Salvador ñande rute tereje guape. Katu añe emante APM umi oñe pinura muajina oye rovia mitad o cambura muaisa o hina upe ñande Salvador a Pepe. Escuchen esto. Mitad o cambura muaisa o hina son principiantes. Paren a ir a peti parte ame EPM cambu haname EPM tembi u barete ata. Katu dikatumu ainvetei pe kumbu da peguerecoiviti upe capacidad. No tienen todavía esa capacidad de absorber, de comer, de nutrirse de lo más sólido. Tengo principiante. Ya ni perú, los hermanos. Ja, esa peguerecoiti algunos rasgos carnales. Pa, ya hecharan ya jao. Ja, hoy pende a celo. O sea, ¿qué es el celo? Es obra carnal. ¿Por qué? Porque la carnalidad apunta a las cosas no espirituales, a los pecados. Y celo es un pecado. Envidia, contienda, todo eso son. Pero oye, citado y nañande amuite Gálata bejamba. Los carnales. Espíritu de la fruto de la carne. Entonces el apóstol Pablo Iaco avejina de irishu escuela peco jina pagano peco donde ahí creyentes, no. Pablo le ia con contexto, ve. En de irishu escuela peco inconverso pagano carnales. No. Son hermanos creyentes ya. Oñe punura mua. Pero Etiopía para poner la profundidad espiritual es ahora ya una cosa de cuerda como hoy mía pesitio ni manejar en la congregación de los santos. O verube maña hija upea un guapa yerisei lembuisa pe congregación pe no upaya ya no cabe. Upea para ya ni pununa la iniciación pe. Para ya ni pununa la etapa iniciativa jambe catube ya creceta ya ya uta ya be sólido ni me en cuenta ya con ana y ponaija. Sí, y el alimento sólido a lo que me estaban preguntando. ¿En qué consistía? Pablo enseñaba todo. La enseñanza de Pablo era completo. Cuando Pablo dice que le iba a enseñar lo más sólido, se refiere a la explicación directamente, literalmente, de las leyes. Y así también las enseñanzas teologales o exégesis de lo que tiene que ver con el mensaje mesiánico y lo que a él se le reveló de parte del Mesías como mensaje también, como exégesis. Pablo es distinto y tiene al Mesías. El alimento sólido. Bueno, ni por una mojina y yo recuerda esta PM pecha mitad cambuna muestra porque ni a tu leche no bebe ni a tu yo añe EPM añe por año EPM como añe ha estado mi imán del Mesías hace 3-4 años. Na pene iko pea, o sea, me catupe ya, pues pea con la ya veré cuá pea ya, y pea adaina, pea no impone la pene situación. Bueno, en este contexto, Pablo no está diciendo que estos hermanos sean inconversos o carnales, como se expresa en Romanos 8:5-8, el lemina miacha, Romanos 8:5-8, donde claramente explica que los carnales son los que no se sujetan a la ley de Dios o Elohim, y por tanto esto no le pueden agradar al Padre. Es en Dumí, Romanos 8:5-8. Pablo y Upepe, los que son carnales no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Yahweh, la ley de Moisés no ha habilitado, o potipamaja. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo dice acá que los carnales no se sujetan a la ley? O sea, de herenos no, ese no hay la ley de ese pichen de icota, o sea, de rebelde y ¿a qué? Probablemente tipo carnal también. Porque los que son espirituales se sujetan a la ley, obedecen los mandamientos del Padre. Estos son los espirituales, los obedientes a los mandamientos. Y los carnales son los que no andan conforme a la ley de Elohim. Él elimina Romanos 8:5-8, donde claramente explica que los carnales son los que no se sujetan a la ley de Dios o de Elohim y por esto no le pueden agradar al Padre. Ya que en el mismo versículo 9 de Romanos 8, es en Dubaina, versículo 9 de Romanos 8, aclara que los creyentes en el Mesías
no son de los que se sujetan a la ley, sino lo contrario. ¿Eh? A ver, ya que en el mismo versículo 9 de Romano 8 aclara que los creyentes en el Mesías no son de los que no se sujetan a la ley. O sea, él dice, a ver, los seguidores del Mesías, y anda ya se sujetamos a la ley. Al contrario, se sujetaban a la ley. Estaban sujetos, cumplían y obedecían los mandamientos establecidos vigentes. Especialmente si son los gentiles, las leyes establecidas vigentes que tenían que cumplir los gentiles injertados en el Mesías. No estamos hablando de los judíos nacidos en Israel que tenían muchas más leyes que tenían que cumplir. Ya aclarar, ya leyes vigentes para los gentiles injertados en el reino. Cuando te veo ahí vigentes esta ley, pero no los 613. Bueno, pero antes se vota pendiente por ya que en el mismo versículo 9 de Romanos 8 aclara que los creyentes en el Mesías no son de los que no se sujetan a la ley, sino lo contrario. Hay que mirar Romanos 3:31. Romanos 3:31, de mañana, de que la de Jerovia por el Mesías no anuláis ninguna ley. De Jeroviano al Mesías, de Romanos 3:31, a Pablo oye pregunta, luego, por la fe, invalidamos la ley, por la fe en el Mesías. Y antes ya Jeroviano al Mesías, ya creyeron su pe con anga, ya aceptaron su pe, ya anularon la ley, ¿ves? Está anulada la ley. Menos mal que el apóstol Pablo llegó a responderse. Porque oye, ya pesa ya pota 50 teologías, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que en de Jeroviano al Mesías, de nere anuláis, anuláis ni vete mandamiento, ¿sí? Al contrario, debe confirmar mi mandamiento válido, porque debe hay uno de Jeroviano al Mesías, de obedecer al Padre, para cumplir mi mandamiento, porque debe cumplir éramos. Upecha neí curi reconocemos el Mesías, vendere y me muerto en tu delito y pecado. Una vez conocido al Mesías, vos estabas reconociendo también, de aceptamos al Mesías, vendere, yo me arrepiento de mi pecado, jamás es el pecado. Transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. Quiere decir que de hereno se aña arrepentir a ese pecado, y yo fui redimido por la sangre del Mesías. Vos estás aceptando de que fuiste rescatado de tu condena por culpa de violar la ley o pecar. Entonces, upea culpabilidad, upea condenación, upea castigo, y cuende ari, upea el Mesías curipe oñemo saingón, guare, oye clavado, guare, supo oñemo saingón, guare, ape y sacrificio, upea o anulane contra, pero no anuláis el mandamiento, porque en deco angare violaron ti mandamiento, uno de los 10 violáramos, de pecar, de yapú, en pecado, de fornicar, en pecado, de adulterar, en pecado. Pecado es violación de la ley. Quiere decir que el carnal es aquel que transgrede las leyes todo el momento. El espiritual es aquel que cumple los mandamientos y de esa manera agrada al Padre. Ese va. Versículo clave. Mandé con versículo. Romano 8:5-8. Romano 8:9. A Romano 3:31. Bueno. Y no, estos hermanos, estos no eran considerados anipe confunditi, africallita vemos. Estos hermanos eran nuevos. Oñe punuramo, ontenderamón, Peña tendemina, angape concilio, y pepe en el año 50-51, concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15 en adelante. Y pongan un sube fuera, pues. Ko anga nape umo ay tuve animal oye lluvia sacrificado a ídolo, anipe fornicati. Bueno, esos son mandamientos de la ley de Moisés. Ay, y yo recuerda, porque cada sábado ya recoían de sinagoga, ve. Oye, oí pepe la mandamiento de la ley de Moisés. A pepe aprende beta, pepe ubeta la sólido, dice. Entender, imagina, hermano. Me llamo yo a mi amigo, si algo la hecho importante, ya gusta pisar y ya cumple y mande a si no, ya cañín baiteta agua. Bueno, ya esa misma es para la icatua, a ver ya claramina. Bueno, peaco, pendumí peaco comentario. Aún no estaban capacitados estos nuevos hermanos. ¿En qué no estaban capacitados? En el conocimiento más fuerte
de las cosas espirituales y de las leyes que deberían de cumplir para santificarse. Cuando uno más obedece mandamientos de la ley, más santo es. Cuando uno más transgrede mandamientos de la ley, está cayendo realmente del favor del Todopoderoso y está en pecado, como dice en primera de Juan 3:4. A causa de este poco conocimiento, aún conservan algunos rasgos de los incrédulos o rasgos carnales, citados en el versículo 3. Estas actitudes también son conocidas como fruto de la carne, de lo cual el mismo Pablo lo citó en Gálatas 5, 19, 21 y 22, 24. Fruto de la carne y fruto del Espíritu. En síntesis, estos creyentes necesitaban santificarse más. A la mensaje. Y eso fue el apóstol Pablo. Falta venir santificar, pe conocer, vean a la más profundidad, pe practicar, vean, pe estudiar, vean los 5 primeros libros, pe analizar, vean ambas epa, o falta pe ya po, el mandamiento para corresponder a pe cumplir, porque están en pe cumplir, a celo, a envidia, a divisiones, contra tales cosas, hay castigo de la ley. Para es importante ya entender ahí pegar hasta 5, 19. 21, 20, 22, 24. Los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. O sea, se vea, ya popa ponamos, guiado por el Espíritu, haré cumplir un mío mi mandamiento, dai por y castigo de la ley neguana. Pero donde violaron el mandamiento, guiado por el Espíritu de la mandamiento, ande desear con el Espíritu Santo, pero de seguir y violar la ley, hermano querido, de Yapú, del Espíritu Santo, porque violar la ley en pecado. Contra tales cosas sí hay castigo de la ley. Pero si vos haces los frutos del Espíritu Santo, la ley no ejecuta castigo sobre la obra del Espíritu Santo porque son frutos santos. Ya no entender por año y que ya estudié allí, les recomiendo escuchar Gálatas. El estudio de Gálatas ya pueda cueca, hija Torah, bebejeca. Gálatas capítulo 5 ya explica Guriumia. Bueno. Oímos, pues, entonces ya entendemos, a ver, acá no se refiere a lo que estaban preguntando, si estos eran paganos que se querían infiltrar, y dice otro, no. Los paganos no interesan más, que infiltrar, ganancia pico de cuerda Pepe. No, estos eran hermanos que, oye, una mojina, pero orecoite, algunas costumbres, algunos mañas, y que pillado ahí, voy con ellos, pechagua. Divaro, hermano fulano, hermanas fulanas. Ya Michael y Moata. Y vengo algunos. Ese pico hay para jugo, hermano. Van a enseñar, vean. Es un problema antiguo y normal todavía que los nuevos muchas veces recoite y hay algunos rasgos mundanos, hija, pero están en la fe. Y seguro que van a cambiar. Muchos han cambiado. Hay orgulloso. Y pues pero si a mí no prosperamos ahí. La santidad hoy estancada, en vez de progresar en la santidad, en las bendiciones, y hago que huya, ojo que cuento allí, bueno, oíme, ya yo topa la mitad, a paño de programa cotidiano, agua. Oye, yo topa allí, coco, programa, era gina, beca, ay, atoralo, hermano, fuera pena, Giru, pastor, Emilio Vázquez, nivel, shalom, bendiciones, hasta mañana, man. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.
tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.